El Dios que habla siempre. Espera un momento. Esto es para ti. Porque quizá estás viviendo uno de los momentos más peligrosos de tu vida y ni siquiera te has dado cuenta. No porque el diablo te esté atacando, no porque tengas problemas, no porque estés pasando necesidad, sino porque llevas demasiado tiempo escuchando todas las voces, menos la voz de Dios. Vivimos rodeados de ruido, opiniones, redes sociales, noticias, consejos, miedo, ansiedad, personas diciéndonos qué hacer, cómo pensar, cómo vivir, cómo reaccionar. Y entre tanto ruido, muchos han dejado de escuchar al único que realmente tiene la respuesta. Pero hoy quiero decirte algo poderoso. Dios todavía habla. No es un Dios distante, no es un Dios silencioso, no es un Dios perdido en la eternidad ignorando tu dolor. Él habla. Le habló a Adán en el Edén, le habló a Moisés en el desierto, le habló a Samuel en la madrugada, le habló a los profetas, le habló a los discípulos, y todavía hoy sigue hablando. La pregunta no es si Dios habla, la pregunta es, ¿todavía hay alguien dispuesto a escucharlo? Porque cuando Dios habla, todo cambia. Una palabra de Dios puede sacarte de la depresión. Una palabra de Dios puede romper años de confusión. Una palabra de Dios puede sanar una familia. Una palabra de Dios puede levantarte del suelo. Una palabra de Dios puede cambiar completamente tu destino. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. Hay personas escuchando este mensaje que llevan meses confundidas, agotadas, sin dirección, sin paz, porque cuando el ser humano deja de escuchar a Dios, termina perdido aunque tenga éxito. Puedes tener dinero y seguir vacío. Puedes tener seguidores y seguir roto. Puedes sonreír delante de la gente y llorar en secreto cada noche. Porque el alma humana fue diseñada para algo más grande. Fue diseñada para escuchar a su Creador. Y aquí está el problema de esta generación. Muchos quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren escuchar su voz. Quieren milagros, pero no dirección. Quieren promesas, pero no obediencia. Quieren que Dios los saque del caos, sin dejar las voces que los metieron ahí. Pero el Dios verdadero no solo quiere ayudarte, quiere revelarse a ti, quiere que lo conozcas, quiere caminar contigo, quiere transformar tu corazón, quiere hablarte en medio del dolor, quiere darte claridad en medio de la oscuridad. Y quizá hoy, este mensaje no llegó a tu vida por casualidad, porque hay temporadas donde Dios no solo quiere bendecirte, quiere despertarte. Capítulo 1. El ser humano fue creado para escuchar a Dios desde el principio. La relación entre Dios y el hombre siempre estuvo conectada por la voz de Dios. Antes de que existieran templos, antes de que existieran religiones, antes de que existieran tradiciones humanas, ya existía una voz, la voz de Dios. Génesis 1. Y algo poderoso sucede cuando lees los primeros capítulos de la Biblia. Te das cuenta de que todo comenzó cuando Dios habló. Sea la luz, y la luz apareció. Dios habló, y nació la creación. Dios habló, y los mares se separaron. Dios habló, y aparecieron los cielos, las estrellas, los animales y la vida, porque la voz de Dios tiene poder creador. Pero lo más impactante no fue solamente que Dios creó al hombre. Lo más impactante fue que decidió relacionarse con él. En el Edén, Adán no vivía una religión. No tenía rituales, no tenía sistemas religiosos, no tenía templos, no tenía liturgias, tenía comunión. La Biblia muestra a un Dios caminando con el hombre, hablándole, guiándolo, relacionándose con él. Eso significa algo profundo. El ser humano fue diseñado para vivir conectado a la voz de Dios. Fuimos creados para escucharlo. Por eso el alma humana nunca encuentra verdadera paz lejos de Dios. Puedes llenar tu vida de dinero, de entretenimiento,
de logros, de personas, de distracciones, y aún así sentir un vacío imposible de explicar. Porque existe un espacio dentro del corazón humano que solo puede ser llenado por la presencia de Dios. Hay personas que tienen éxito por fuera, pero están destruidas por dentro. Sonríen delante de todos, pero viven vacías en secreto. ¿Por qué? Porque el ser humano no fue creado solamente para sobrevivir. Fue creado para caminar con Dios. Eclesiastés 3:11. Dios puso eternidad dentro del corazón humano. Por eso nada de este mundo logra satisfacer completamente el alma. Y aquí comenzó el gran problema de la humanidad. El hombre dejó de escuchar correctamente a Dios. La serpiente llegó al Edén y no comenzó atacando físicamente a Eva. Comenzó hablándole. Porque el enemigo entiende algo que muchas personas todavía no entienden. La batalla más peligrosa siempre será por la voz que decides escuchar. Satanás no necesitó tocar el jardín, no necesitó destruir los árboles, no necesitó mover el ambiente, solo necesitó sembrar una duda. ¿Con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Esa frase cambió la historia humana. Porque toda caída espiritual comienza cuando el ser humano empieza a cuestionar la voz de Dios. Eva tenía la verdad, pero decidió escuchar otra voz. Y ese sigue siendo el problema hoy. Hay demasiadas voces hablando al mismo tiempo. Las redes sociales hablan, la cultura habla, la ansiedad habla, el miedo habla, las emociones hablan, las heridas hablan, las personas hablan. Y muchas veces, la voz de Dios termina siendo la última que consultamos. Vivimos en una generación llena de información, pero vacía de dirección espiritual. La gente sabe mucho, pero no sabe hacia dónde va. Tiene acceso a millones de contenidos, pero vive confundida. Porque información no es lo mismo que revelación. Y el enemigo sigue usando la misma estrategia del Edén: hacer que las personas duden de la palabra de Dios. Dios no quiso decir eso. No es tan grave. Haz lo que sientas. Sigue tu corazón. Pero la Biblia enseña algo muy diferente. Jeremías 17:9. El corazón humano sin Dios puede engañarse fácilmente. Por eso necesitamos desesperadamente escuchar la voz correcta. Porque cuando una persona deja de escuchar a Dios, comienza lentamente a perder claridad, pierde discernimiento, pierde sensibilidad espiritual, pierde dirección, pierde paz, y algo peligroso comienza a pasar. Empieza a normalizar lo que antes le dolía. Eso fue exactamente lo que ocurrió en el Edén. Eva comenzó escuchando y terminó desobedeciendo. Porque lo que escuchas constantemente termina moldeando tu vida. Romanos 10:17. La fe viene por el oír. La fe no nace del ambiente, no nace de emociones pasajeras, no nace de motivación humana. La fe nace cuando Dios habla al corazón. Y aquí hay algo poderoso. La voz que alimentas será la voz que terminará guiando tu destino. Por eso debes tener cuidado con lo que entra a tu mente todos los días. Porque hay voces que contaminan, voces que enfrían tu fe, voces que te alejan de Dios, voces que alimentan el orgullo, voces que justifican el pecado, voces que destruyen lentamente tu sensibilidad espiritual. Hay personas que antes oraban, antes buscaban a Dios, antes tenían pasión espiritual, pero comenzaron a escuchar otras voces, y poco a poco se enfriaron. Nadie se aleja de Dios de un día para otro. Primero deja de escucharlo. Por eso el enemigo lucha tanto por distraerte. Porque sabe que una persona que escucha verdaderamente a Dios se vuelve peligrosa para el reino de las tinieblas. Una persona que escucha a Dios no se deja manipular fácilmente. No vive guiada solamente por emociones. No depende de opiniones humanas. Tiene discernimiento. Tiene dirección. Tiene convicción. Cuando Dios habla, la confusión se rompe. Cuando Dios habla, la fe despierta. Cuando Dios habla, la oscuridad pierde poder.
Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. La voz de Dios trae luz. Y quizá hoy, Dios está tratando de hablarte nuevamente. Tal vez llevas tiempo distraído. Tal vez el ruido del mundo apagó tu sensibilidad espiritual. Tal vez has escuchado demasiadas voces incorrectas. Pero el Padre todavía sigue llamando. Todavía sigue hablando. Todavía sigue buscando corazones dispuestos a escucharlo. Porque Dios nunca dejó de hablar. El problema es que muchas veces dejamos de detenernos para oírlo. Y hoy, quizá este capítulo no llegó a tus manos por casualidad. Quizá Dios está intentando despertarte otra vez. Despertar tu fe. Despertar tu hambre espiritual. Despertar tu sensibilidad. Despertar tu relación con Él. Porque el ser humano fue creado para algo mucho más grande que simplemente existir. Fue creado para escuchar la voz de Dios. Capítulo 2. Dios habla a través de su palabra. Vivimos en una generación donde la gente pasa horas escuchando videos, podcasts, opiniones, noticias, motivadores, influencers. Pero pasan días enteros sin escuchar a Dios. Y aunque muchos dicen amar a Dios, muy pocos realmente conocen su voz. Porque no puedes conocer profundamente a alguien si nunca escuchas lo que tiene que decir. Por eso la Biblia no es un libro cualquiera. No fue escrita solamente para informar. Fue escrita para revelar el corazón de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Eso significa que detrás de cada enseñanza, cada corrección, cada historia, cada promesa, hay algo mucho más profundo: el aliento de Dios. La Biblia no nació de la imaginación humana. No es simplemente una colección de pensamientos religiosos. Es la revelación de Dios hablándole a la humanidad. Y algo impresionante ocurre cuando comienzas a leerla de verdad. La Biblia empieza a leerte a ti. Comienza a revelar cosas que nadie conoce. Intenciones escondidas, heridas profundas, pecados ocultos, temores silenciosos. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz. No dice que fue viva, dice que es viva, porque cuando Dios habla, sus palabras nunca pierden poder. Hay personas leyendo versículos escritos hace miles de años y sienten que describen exactamente lo que están viviendo hoy. ¿Cómo puede un libro tan antiguo seguir hablando con tanta precisión al corazón humano? Porque su autor sigue vivo. Y eso es lo que hace diferente a la Biblia de cualquier otro libro. Muchos libros pueden inspirarte, emocionarte, motivarte. Pero solo la palabra de Dios puede transformar el alma. Solo ella tiene poder para romper cadenas invisibles. Solo ella puede entrar donde nadie más puede entrar. Hay personas que fueron cambiadas por una predicación, otras por una canción, otras por una experiencia. Pero muchas veces el cambio más profundo ocurre cuando alguien abre la Biblia. Y Dios le habla directamente al corazón. Porque cuando Dios usa su palabra, algo dentro de nosotros despierta. Por eso el enemigo lucha tanto para mantener a las personas lejos de las Escrituras. Las distrae, las ocupa, las llena de ruido, las llena de entretenimiento, las llena de cansancio. Todo, con tal de que nunca se sienten a escuchar la voz de Dios. Porque Satanás sabe algo muy peligroso. Una persona llena de la palabra es difícil de destruir. Mateo 4. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, respondió cada ataque del enemigo con la palabra: escrito está. Eso significa que la palabra no solamente informa, también protege. La palabra de Dios fortalece la mente, fortalece el espíritu, fortalece el corazón. Por eso, una de las señales más peligrosas de enfriamiento espiritual es perder el hambre por la Biblia. Cuando alguien deja de buscar la palabra, lentamente comienza a perder sensibilidad espiritual. Y entonces empieza a vivir guiado solamente por emociones. Un día se siente fuerte, otro día se siente vacío, un día tiene fe, otro día quiere rendirse. Porque las emociones cambian, pero la palabra permanece.
Isaías 48. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El problema de muchas personas es que quieren escuchar a Dios, pero solamente buscan respuestas rápidas. Quieren una frase motivacional, un mensaje corto, una emoción pasajera. Pero Dios no quiere solamente emocionarte, quiere formarte. Y la formación espiritual toma tiempo. Así como el cuerpo necesita alimento constante, el espíritu también necesita ser alimentado. Nadie puede sobrevivir físicamente comiendo una vez al mes, y espiritualmente ocurre lo mismo. Hay creyentes débiles, no porque Dios los abandonó, sino porque dejaron de alimentarse de la palabra. Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre. Jesús estaba diciendo algo poderoso. El alma humana necesita más que comida. Necesita verdad. Necesita dirección. Necesita revelación. Necesita escuchar a Dios. Y aquí hay algo importante. La Biblia no fue escrita solamente para pastores, teólogos o líderes espirituales. Fue escrita para todo aquel que quiera conocer a Dios. Hay personas que creen que nunca entenderán las Escrituras, pero Dios no escribió su palabra para esconderse. La escribió para revelarse. Claro, hay cosas profundas, hay misterios, hay pasajes complejos, pero el mensaje principal de la Biblia es claro. Dios ama a la humanidad. El pecado separó al hombre. Jesús vino a salvarnos, y hay vida eterna para todo aquel que cree. Juan 3:16. Ese es el corazón del Evangelio, y mientras más conoces la palabra, más conoces al Dios de la palabra. Porque la Biblia no se trata solamente de información, se trata de relación. Muchos conocen versículos, pero no conocen al autor. Muchos pueden citar textos, pero no tienen intimidad con Dios, y existe una gran diferencia entre estudiar la Biblia y permitir que la Biblia transforme tu vida. Porque la palabra no fue dada solo para admirarla, fue dada para obedecerla. Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra. Hay personas que escuchan mensajes todos los días, pero nunca cambian. ¿Por qué? Porque escuchar sin obedecer endurece el corazón. La verdadera transformación ocurre cuando alguien decide decir, Señor, ya no quiero solamente escuchar tu palabra, quiero vivirla. Y cuando eso sucede, la vida comienza a cambiar. La palabra empieza a limpiar pensamientos, romper hábitos, sanar heridas, renovar la mente, despertar fe, traer dirección. Porque donde entra la palabra de Dios, la oscuridad empieza a perder poder. Salmos 119. 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra ilumina. Hay personas caminando en confusión, simplemente porque dejaron de escuchar a Dios, tomando decisiones sin dirección, viviendo según emociones, siguiendo voces equivocadas. Pero cuando alguien vuelve a la palabra, vuelve a encontrar claridad. Dios comienza a ordenar el corazón, a corregir caminos, a traer discernimiento. Y quizá hoy, Dios está llamándote nuevamente a su palabra, no a una religión fría, no a una rutina vacía, sino a una relación viva con Él. Porque el Dios que creó el universo todavía sigue hablando. Y una de las formas más poderosas en que habla es a través de su palabra. Capítulo 3. El peligro de una generación que ya no escucha a Dios. Nunca en la historia hubo tanta información y al mismo tiempo tanta confusión. La gente sabe más, pero entiende menos. Tiene acceso a miles de voces, pero vive sin dirección. Vivimos en una generación conectada a todo, menos a Dios. Las personas despiertan mirando el teléfono, duermen mirando el teléfono, caminan mirando el teléfono, comen mirando el teléfono, pero pasan días enteros, sin detenerse un momento para escuchar la voz de Dios. Y aunque parezca normal, eso es espiritualmente peligroso, porque el alma humana jamás fue diseñada para vivir desconectada de su Creador. Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino.
Dios nunca quiso que el hombre caminara perdido. Desde el principio, Él siempre quiso guiarlo. Pero el problema de esta generación es que muchos ya no quieren dirección. Quieren independencia, quieren autonomía, quieren decidir por sí mismos lo que está bien y lo que está mal. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en el Edén. La serpiente convenció al ser humano de algo muy peligroso. Puedes vivir sin depender de Dios. Y desde entonces, la humanidad ha intentado construir una vida lejos de su Creador. Pero cada vez que el hombre se aleja de Dios, termina perdiéndose a sí mismo. Porque cuando una generación deja de escuchar a Dios, comienza lentamente a perder claridad moral. Lo que antes era pecado, ahora se celebra. Lo que antes producía convicción, ahora produce aplausos. Lo que antes avergonzaba, ahora entretiene. Y poco a poco, la oscuridad empieza a parecer normal. Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Eso está ocurriendo delante de nuestros ojos. Vivimos en tiempos donde la verdad se volvió relativa. Cada persona quiere crear su propia versión de la verdad. Mi verdad, tu verdad, lo que yo siento, lo que yo pienso. Pero la verdad no cambia según emociones humanas. La verdad sigue siendo Dios. Y cuando una sociedad deja de escuchar la verdad, comienza inevitablemente a destruirse desde adentro. Por eso vemos tantas personas vacías. Tienen tecnología, pero no paz. Tienen entretenimiento, pero no gozo. Tienen seguidores, pero no propósito. Tienen información, pero no dirección espiritual. Porque el problema más profundo de la humanidad nunca ha sido económico. Siempre ha sido espiritual. El hombre se alejó de la voz de Dios. Y algo peligroso sucede cuando el corazón deja de escuchar a Dios. Otras voces empiezan a ocupar su lugar. Entonces el miedo comienza a dirigir decisiones. La ansiedad domina pensamientos. La cultura define la identidad. Las emociones gobiernan la vida. Y lentamente, las personas comienzan a vivir esclavizadas por lo que sienten. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón. La Biblia nunca enseña que debemos seguir ciegamente nuestras emociones, porque las emociones cambian. Un día te sientes fuerte, otro día quieres rendirte, un día tienes fe, otro día estás lleno de temor. Por eso necesitamos una voz más estable que nuestras emociones. Necesitamos escuchar a Dios. Pero esta generación se ha acostumbrado tanto al ruido que el silencio espiritual le incomoda. Muchas personas no soportan quedarse quietas. Necesitan ruido constante, distracción constante, contenido constante. Porque cuando llega el silencio, aparecen las preguntas profundas del alma. ¿Quién soy realmente? ¿Por qué estoy vacío? ¿Por qué nada me satisface? ¿Por qué sigo sintiéndome perdido? Y la mayoría intenta escapar de esas preguntas, llenándose de más ruido. Pero el ruido nunca sana el corazón, solo lo distrae temporalmente. Salmos 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hay cosas que solo se escuchan, cuando el alma aprende a callar. Y aquí está uno de los mayores peligros espirituales de esta generación. Muchos quieren un Dios que los bendiga, pero no un Dios que los confronte. Quieren promesas, pero no corrección. Quieren milagros, pero no obediencia. Quieren cielo, sin transformación. Pero el verdadero Dios siempre confronta aquello que destruye nuestra alma. Porque Dios no solo quiere hacerte sentir bien, quiere salvarte, quiere transformarte, quiere restaurarte, quiere cambiar tu corazón. Y muchas veces la voz de Dios incomoda antes de sanar. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, disciplina. La corrección de Dios no es rechazo, es amor. Un padre que nunca corrige a sus hijos, realmente no los ama. Y Dios ama demasiado a sus hijos, como para dejarlos vivir lejos de la verdad. Por eso la palabra de Dios confronta.
confronta el orgullo, confronta el pecado, confronta la hipocresía, confronta la indiferencia espiritual. Porque Dios sabe algo que nosotros muchas veces olvidamos. Todo aquello que se aleja de Él, eventualmente termina destruyéndose. Y el enemigo entiende perfectamente esto. Por eso trabaja tanto para distraer a las personas. No necesita destruirlas de inmediato. Solo necesita mantenerlas entretenidas, desenfocadas, ocupadas, espiritualmente dormidas. Porque una persona distraída espiritualmente es una persona vulnerable. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad. Hay creyentes que antes oraban, antes buscaban a Dios, antes tenían sensibilidad espiritual, pero lentamente comenzaron a escuchar más al mundo que a Dios. Y poco a poco, su corazón comenzó a enfriarse. Nadie se enfría espiritualmente de un día para otro. Primero deja de escuchar la voz correcta. Por eso Jesús repetía constantemente: el que tiene oídos para oír, oiga, porque no todos los que oyen realmente escuchan. Hay personas que escuchan predicaciones, pero nunca permiten que Dios transforme su corazón. Escuchan la verdad, pero siguen viviendo igual, y eso es peligroso, porque cuando una persona rechaza constantemente la voz de Dios, su corazón comienza a endurecerse. Hebreos 3:15. Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Quizá hoy, Dios está tratando de despertarte. Tal vez llevas demasiado tiempo distraído, demasiado tiempo lejos de su presencia, demasiado tiempo escuchando voces equivocadas. Y aunque por fuera todo parece normal, por dentro sabes que algo se está apagando. La pasión, la sensibilidad, el hambre espiritual. Pero todavía hay esperanza, porque Dios sigue hablando, todavía sigue llamando, todavía sigue buscando corazones sensibles, todavía sigue restaurando vidas. La pregunta no es si Dios habla, la pregunta es: ¿seguirás escuchando el ruido del mundo o volverás a escuchar la voz de Dios? Capítulo 4. Jesús es la palabra viviente de Dios. Desde el principio, la humanidad siempre tuvo una pregunta profunda: ¿cómo es realmente Dios? Muchos lo imaginan distante, otros lo imaginan enojado. Algunos creen que está demasiado lejos para interesarse por nuestras vidas, y durante siglos, el hombre intentó entender a Dios por medio de religiones, filosofías, rituales, tradiciones. Pero llegó un momento en la historia donde Dios decidió revelarse de la manera más poderosa posible. No envió solamente otro profeta. No envió solamente otro mensaje. Dios vino personalmente. Juan 1:1, en el principio era el Verbo. Y unos versos después, la Biblia declara algo que cambió la historia del mundo. Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne. Jesús no vino solamente a hablar acerca de Dios. Jesús vino a mostrarnos quién es Dios. Cada palabra que salía de su boca revelaba el corazón del Padre. Cada milagro, cada enseñanza, cada acto de amor mostraba cómo es realmente Dios. Por eso Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Eso significa que si quieres saber cómo piensa Dios, mira a Jesús. Si quieres saber cómo ama Dios, mira a Jesús. Si quieres saber cómo responde Dios al dolor humano, mira a Jesús. Porque Jesús es la revelación perfecta del cielo para la humanidad. Y algo impactante ocurre cuando lees los Evangelios. Jesús nunca dejó indiferente a nadie. Donde Él llegaba, algo cambiaba. Los enfermos recuperaban esperanza. Los pecadores encontraban perdón. Los corazones endurecidos eran confrontados. Los cautivos eran libres. Porque la presencia de Jesús siempre confronta aquello que destruye al ser humano. Mateo 4:23. Jesús no vino solamente a impresionar multitudes, vino a rescatar almas. Y eso era lo que hacía tan diferente a Jesús de cualquier otro líder religioso. Los religiosos imponían cargas, pero Jesús restauraba personas.
Los religiosos señalaban condenación, pero Jesús ofrecía transformación. Los religiosos hablaban de reglas. Jesús hablaba de vida eterna. Por eso las multitudes lo seguían, porque había autoridad en sus palabras. Mateo 7:29 les enseñaba como quien tiene autoridad. Cuando Jesús hablaba, algo dentro de las personas despertaba, porque el alma humana reconoce la verdad cuando escucha la voz de su Creador. Y aquí está algo poderoso. Jesús no solamente hablaba verdad, Él era la verdad. Juan 14:6 Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. En un mundo lleno de confusión, Jesús vino a traer claridad. En un mundo lleno de oscuridad, Jesús vino a traer luz. En un mundo lleno de muerte espiritual, Jesús vino a traer vida. Pero aunque muchos admiraban sus milagros, muy pocos entendieron realmente quién era Él. Muchos querían el pan, pero no la transformación. Querían sanidad, pero no arrepentimiento. Querían beneficios, pero no obediencia. Y eso sigue ocurriendo hoy. Hay personas que quieren a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Quieren que los bendiga, pero no que gobierne sus vidas. Quieren paz, sin rendición. Pero Jesús nunca vino solamente a mejorar un poco tu vida. Vino a hacerte completamente nuevo. 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El Evangelio no se trata de maquillaje espiritual. Se trata de transformación profunda. Porque Jesús no vino solamente a cambiar conductas externas, vino a cambiar el corazón humano. Y aquí está el problema más grande de la humanidad. El pecado rompió la relación entre Dios y el hombre. Desde el Edén, el pecado levantó una separación espiritual. El hombre se alejó de Dios, perdió dirección, perdió pureza, perdió comunión. Y ninguna religión humana podía solucionar eso completamente. Por eso Jesús vino. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. La cruz no fue un accidente, fue el plan de redención de Dios. Jesús tomó sobre sí el pecado, la culpa, la condenación, el castigo que pertenecía a la humanidad. Y mientras estaba clavado en aquella cruz, el cielo estaba diciendo algo poderoso. Todavía amo al ser humano. La cruz demuestra cuánto vale un alma para Dios. Jesús fue rechazado, golpeado, humillado, crucificado, para que nosotros pudiéramos volver al Padre. Isaías 53. Él cargó nuestras heridas, pero la historia no terminó en la cruz, porque al tercer día la tumba quedó vacía. Mateo 28:6. No está aquí, pues ha resucitado. La resurrección fue la declaración del cielo de que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. La muerte no pudo detenerlo. El infierno no pudo vencerlo. La tumba no pudo retenerlo. Y eso cambia absolutamente todo. Porque Jesús no es simplemente un personaje histórico, está vivo. Y todavía sigue transformando vidas, todavía sigue restaurando corazones, todavía sigue rompiendo cadenas, todavía sigue levantando al caído, todavía sigue salvando. Hay personas que llegaron rotas a Cristo y encontraron paz, personas vacías y encontraron propósito, personas esclavizadas por el pecado y encontraron libertad, porque nadie tiene un encuentro real con Jesús y permanece igual. Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y quizá ese es el problema de muchas personas hoy. Conocen acerca de Jesús, pero no conocen a Jesús. Han escuchado sermones, han visto iglesias, han oído versículos, pero nunca le han entregado verdaderamente el corazón. Porque existe una gran diferencia entre admirar a Jesús y rendirse a Él. Muchos admiran sus enseñanzas, pero no quieren obedecerlas. Muchos quieren sus promesas, pero no quieren seguirlo. Sin embargo, Jesús no vino solamente para ser admirado, vino para ser recibido como Señor,
Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús sigue llamando corazones, sigue buscando personas dispuestas a escucharlo. Y quizá hoy, Él está llamando nuevamente a tu vida, no para condenarte, no para destruirte, sino para restaurarte, porque el mismo Dios que habló en el Génesis, el mismo Dios que habló por medio de los profetas, el mismo Dios que habló en el Sinaí, decidió acercarse a nosotros en Jesús. Y cuando miras a Cristo, finalmente entiendes algo poderoso. Dios no estaba lejos, siempre estuvo buscando volver a acercarse al hombre. Capítulo 5. Cuando Dios habla, todo puede cambiar. Hay palabras humanas que pueden marcar una vida para siempre. Una frase puede levantar a una persona o destruirla. Hay gente que todavía recuerda palabras que escuchó en su infancia. Jamás lo lograrás. No sirves para nada. Nunca vas a cambiar. Nadie te va a amar. Palabras que dejaron heridas profundas. Porque las palabras tienen poder. Pero si las palabras humanas pueden impactar tanto, imagina lo que ocurre cuando habla Dios. Porque cuando Dios habla, las cadenas tiemblan. Cuando Dios habla, la oscuridad retrocede. Cuando Dios habla, el destino de una persona puede cambiar completamente. Salmos 107:20. Envió su palabra y los sanó. No dice que envió filosofía. No dice que envió emociones. No dice que envió motivación humana. Envió su palabra. Porque la voz de Dios tiene poder sobrenatural. Desde el principio, la Biblia muestra que todo cambia cuando Dios habla. Génesis 1. La tierra estaba desordenada y vacía, y Dios dijo, «Sea la luz». Y donde había oscuridad, apareció la luz. Eso significa algo poderoso. La voz de Dios tiene la capacidad de traer orden, donde antes existía caos. Y quizá esa es la condición de muchas personas hoy. Por fuera parecen fuertes, pero por dentro viven desordenados. Tienen ansiedad, confusión, miedo, vacío, cansancio espiritual. Y han intentado llenar ese vacío con muchas cosas: dinero, relaciones, trabajo, entretenimiento, distracciones. Pero nada ha funcionado completamente, porque hay oscuridades internas que solo pueden ser transformadas cuando Dios habla. Y algo impresionante sucede a lo largo de toda la Biblia. Cada vez que Dios habla, algo imposible ocurre. Abraham escuchó una palabra, y una nación nació de un hombre anciano. Moisés escuchó una palabra, y un esclavo temeroso se convirtió en libertador. Josué escuchó una palabra, y los muros cayeron. Ezequiel escuchó una palabra, y huesos secos volvieron a vivir. Ezequiel 37. Porque la voz de Dios no depende de las circunstancias. Él no necesita que todo esté perfecto para actuar. Dios puede hablar en medio del caos y producir milagros. Por eso nunca debes subestimar una palabra de Dios sobre tu vida. Una sola palabra de Dios puede romper años de depresión. Una palabra puede restaurar un matrimonio. Una palabra puede levantar a alguien que quería rendirse. Una palabra puede devolver esperanza a un corazón destruido. Porque la voz de Dios no solamente informa, transforma. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra viva significa que todavía tiene poder hoy. No es solamente historia antigua, es una voz eterna, hablándole al corazón humano. Y aquí hay algo importante. Cuando Dios habla, muchas veces confronta antes de sanar. Porque Dios no solo quiere aliviar síntomas, quiere transformar la raíz. Por eso Jesús muchas veces hacía preguntas profundas. ¿Quieres ser sano? ¿Dónde están tus acusadores? ¿Por qué dudaste? Porque Jesús no vino solamente a tocar emociones. Vino a transformar corazones. Y eso sigue ocurriendo hoy. Hay personas escuchando mensajes, pero evitando confrontar aquello que Dios quiere cambiar. Porque escuchar verdaderamente a Dios requiere humildad,
requiere reconocer, Señor, necesito cambiar. Pero el orgullo humano lucha contra eso. Quiere escuchar promesas, sin corrección. Quiere bendiciones, sin transformación. Quiere milagros, sin obediencia. Sin embargo, cada vez que Dios habla en la Biblia, siempre llama al hombre a acercarse más a Él. Santiago 4:8. Acercaos a Dios. Porque el propósito de la voz de Dios no es solo resolver problemas temporales, es restaurar la relación rota entre Dios y el hombre. Y aquí está uno de los mayores problemas de esta generación. Muchos escuchan demasiadas voces, y por eso ya no reconocen la voz de Dios. Escuchan miedo todos los días, escuchan ansiedad, escuchan condenación, escuchan odio, escuchan desesperanza. Y lentamente, esas voces comienzan a gobernar su vida. Por eso hay personas que viven atrapadas mentalmente. Aunque sonrían, por dentro están cansadas. Aunque aparenten fortaleza, por dentro están quebradas. Porque la voz equivocada siempre terminará debilitando el alma. Pero cuando Dios habla, algo dentro de nosotros despierta nuevamente. La fe despierta, la esperanza despierta, la paz despierta. Romanos 10:17. La fe viene por el oír, no por emociones, no por entretenimiento, no por motivación humana. La verdadera fe nace cuando Dios habla al corazón. Por eso el enemigo lucha tanto por distraerte, porque sabe que una persona que escucha claramente a Dios se vuelve extremadamente peligrosa para el reino de las tinieblas. Una persona que escucha a Dios ya no vive controlada por el miedo. Puede atravesar tormentas sin perder la paz. Puede enfrentar dificultades sin perder la fe, porque tiene algo que el mundo no puede dar: dirección divina. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. Jesús nunca dijo que sus ovejas escucharían solamente predicadores. Dijo que escucharían su voz. Eso significa que Dios todavía sigue hablando a sus hijos, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de convicción, a través de dirección espiritual. Y quizá hoy, Dios está intentando hablarte nuevamente. Tal vez llevas tiempo sintiéndote vacío. Tal vez te has acostumbrado al ruido. Tal vez has escuchado demasiadas voces equivocadas. Pero el Padre todavía sigue llamando. Todavía sigue buscando corazones sensibles. Todavía sigue restaurando personas rotas. Porque Dios nunca dejó de hablar. El problema es que muchas veces hemos dejado de detenernos para escucharlo. Y aquí está lo más poderoso de todo. Cuando Dios verdaderamente habla a una vida, nada vuelve a ser igual. Saulo escuchó la voz de Jesús y dejó de perseguir cristianos para convertirse en Pablo. Pedro escuchó: sígueme, y dejó las redes. Lázaro escuchó: sal fuera, y salió de la tumba, porque cuando Dios habla, hasta aquello que parecía muerto puede volver a vivir. Jeremías 33:3. Clama a mí, y yo te responderé. Dios todavía responde, todavía sana, todavía transforma, todavía levanta, todavía guía. Y quizá hoy, una sola palabra de Dios puede comenzar a cambiar completamente tu vida. Capítulo 6. El Dios que todavía habla. Hay personas que creen que Dios dejó de hablar hace mucho tiempo. Piensan que Él estuvo presente en los tiempos bíblicos, pero que ahora está distante, silencioso, lejos de la humanidad. Pero la verdad es otra. Dios nunca dejó de hablar. Lo que ocurre es que el ruido de este mundo se volvió tan fuerte que muchos dejaron de reconocer su voz. Vivimos rodeados de distracciones, pantallas, noticias, redes sociales, ansiedad, miedo, preocupaciones. La mente nunca descansa. El corazón nunca se detiene. Y poco a poco, muchas personas comenzaron a vivir espiritualmente desconectadas. Hablan de Dios, pero ya no lo escuchan. Conocen versículos, pero perdieron sensibilidad espiritual. Van a la iglesia, pero viven vacíos por dentro.
Y el peligro más grande es acostumbrarse a vivir así, porque el alma humana jamás fue diseñada para vivir lejos de la voz de Dios. Salmos 42, 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, el ser humano tiene sed de Dios, aunque muchas veces no lo entienda. Por eso busca llenar el vacío con tantas cosas. Algunos intentan llenarlo con dinero, otros con relaciones, otros con trabajo, otros con entretenimiento, otros con vicios, otros con éxito. Pero nada logra satisfacer completamente el corazón, porque existe una necesidad espiritual que solamente puede ser llenada por Dios. Y aquí está algo poderoso. Dios todavía sigue buscando al hombre. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia muestra a un Dios acercándose continuamente a la humanidad, buscando, llamando, restaurando, perdonando, hablando. Incluso después del pecado en el Edén, Dios seguía buscando al hombre. Génesis 3:9. ¿Dónde estás tú? No porque Dios no supiera dónde estaba Adán, sino porque el corazón del Padre siempre busca restaurar la relación rota. Y eso sigue ocurriendo hoy. Hay personas que se alejaron de Dios, pero Dios no se alejó de ellas. Personas que dejaron de orar, dejaron de buscarlo, dejaron de escucharlo, pero aún así, Él sigue llamando, porque el amor de Dios no se rinde fácilmente. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor. El enemigo quiere hacerte creer que ya es demasiado tarde, que ya fallaste demasiado, que ya te enfriaste demasiado, que Dios ya no quiere hablar contigo. Pero eso es mentira. Si Dios dejó llegar este mensaje a tu vida, es porque todavía está buscándote, todavía quiere restaurarte, todavía quiere sanar tu corazón, todavía quiere darte dirección, porque Dios no abandona fácilmente a sus hijos. Y aquí hay algo importante. Dios muchas veces habla en los momentos más inesperados. Le habló a Moisés en un desierto, le habló a Samuel en la madrugada, le habló a Elías en un silbo apacible. Primera de Reyes 19:12. No siempre en el fuego, no siempre en el terremoto, no siempre en el ruido. Muchas veces, Dios habla en el silencio, pero para escuchar el silencio de Dios, hay que aprender a detenerse. Y esa es una de las cosas más difíciles para esta generación. Detenerse. La gente corre todo el tiempo. Corre detrás de dinero. Corre detrás de reconocimiento. Corre detrás de metas. Corre detrás de distracciones. Pero pocas personas se detienen lo suficiente para escuchar a Dios. Salmos 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hay cosas que solo se entienden cuando el alma aprende a guardar silencio delante de Dios. Y quizá eso es exactamente lo que necesitas hoy. No más ruido, no más distracción, no más voces equivocadas. Necesitas volver a escuchar al Padre, porque cuando Dios habla, la paz regresa. Cuando Dios habla, la fe despierta. Cuando Dios habla, la confusión se rompe. Hay personas viendo este mensaje que llevan tiempo sintiéndose vacías. Por fuera todo parece normal, pero por dentro saben que algo se apagó. La pasión espiritual, la sensibilidad, el hambre por Dios. Y lentamente se acostumbraron a vivir lejos de su presencia. Pero escucha esto cuidadosamente. Todavía puedes volver. Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis. Dios nunca rechazará un corazón que verdaderamente lo busca. Nunca. No importa cuán lejos hayas llegado. No importa cuántos errores hayas cometido. No importa cuánto tiempo hayas estado lejos. La gracia de Dios sigue siendo mayor. Y quizá hoy, Dios está usando este momento para despertarte nuevamente. Despertar tu fe. Despertar tu sensibilidad espiritual. Despertar tu relación con Él. Porque una vida sin la voz de Dios eventualmente termina perdida. Pero una vida guiada por Dios siempre encontrará dirección. Proverbios 3,
5-6. Confía en Jehová con todo tu corazón. Hay personas que han tomado decisiones equivocadas simplemente porque dejaron de consultar a Dios. Se guiaron por emociones, por impulsos, por miedo, por orgullo, y terminaron heridas. Pero cuando alguien vuelve a escuchar la voz de Dios, todo comienza a ordenarse nuevamente. La mente empieza a sanar, el corazón empieza a descansar, la fe vuelve a levantarse, porque la voz de Dios tiene poder para restaurar aquello que parecía perdido. Y aquí está lo más hermoso de todo. Dios no solo quiere hablarte, quiere caminar contigo. No quiere ser solamente un mensaje de domingo. No quiere ser solamente una emoción momentánea. No quiere ser solamente una tradición religiosa. Quiere relación. Quiere que lo conozcas. Quiere que confíes en Él. Quiere que aprendas a reconocer su voz. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. Eso significa que todavía hoy es posible escuchar a Dios. No porque seamos perfectos, no porque lo merezcamos, sino porque Él sigue siendo un Padre amoroso, que busca a sus hijos. Y quizá hoy, después de todo lo que has escuchado, la pregunta más importante no es, ¿Dios habla? La verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a volver a escucharlo? Porque una sola palabra de Dios puede cambiar completamente tu vida. Puede sacarte de la oscuridad, puede devolverte la esperanza, puede restaurar tu corazón, puede darte una nueva dirección. Y quizá, este no es simplemente otro mensaje más. Quizá, es Dios llamándote nuevamente por tu nombre.